Bien, en tanto de que ya el Señor ha puesto en mi corazón y ya ceñiéndonos al mensaje, os diré de que después, posteriormente, pasaremos lo de ONN, ¿no, Esther? Vale. Ciñéndonos al mensaje, quiero deciros de que ciertamente, como hemos cantado y Alito y el grupo de alabanza han llevado a cabo, es verdad que nuestro corazón descansa en el Señor, porque no hay que negar, y es muy evidente, de que en esta época, en estos tiempos, estamos sufriendo. Hay mucho sufrimiento. Incluso nosotros, el domingo pasado, Alito estaba presente también, hablé sobre el temor y demás, pero hoy quiero ceñirme sobre el sufrimiento. El sufrimiento que la sociedad global, con la nueva normativa, etcétera y demás, pero la gente, cuando hablas con ellos, cuando comentas, hay gente que está triste, muy triste. Hay gente que tiene miedo, que tiene verdaderamente el sufrimiento a flor de piel. E incluso yo me atrevería a decir que nosotros propiamente, los creyentes, los que decimos, promulgamos, sabemos, entendemos, hemos entregado nuestra vida, nos hemos convertido, hemos dado un giro, yo creo que también estamos atravesando por momentos y circunstancias que más de uno también está sufriendo. Hay muchas clases de sufrimientos, evidentemente. Sufrimientos a perder el trabajo, sufrimientos a la enfermedad, sufrimientos, etcétera, etcétera. Hay un hombre en la Biblia que escribió 2 epístolas, 2 cartas cortas, pero que sabe, entiende y conoce perfectamente lo que es el sufrimiento. Y ese no es otro que aquel que fue un hombre íntegro, valiente, echado para adelante, diríamos en el argot español, pero que en un momento de su vida también fracasó moralmente, negó a Jesús. Todos conocemos la historia, sabemos de quién hablo. Y ese hombre, ese hermano, sabe, entiende y nos habla muy claramente de lo que es el sufrimiento. Pero lo bueno es que, como decimos y como entendemos, la vida que Dios nos la regala en la persona de Jesucristo, cuando Él también conoció perfectamente lo que fue el sufrimiento. Pero nos regala una vida que nos dice que va a ser una vida eterna, que no tendrá fin. Pero el sufrimiento, hermanos, si algo bueno tiene la palabra de Dios, que es maravillosa, que es un tesoro, es que en ella el corazón generalizado es de que nos habla sobre el sufrimiento, pero el sufrimiento es temporal. El sufrimiento no va a ser eterno para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y eso es importante, que nosotros, cuando en estos tiempos, cuando llamados de pandemia, de etcétera, todos esos nombres que les están sacando, podamos mirar a los ojos de las personas y podamos tener la valentía y la gallardía de ofrecerles esa garantía de que el sufrimiento no va a ser para siempre, si de verdad confiamos en aquel que murió por nuestros pecados y dio su vida para salvación de todos. Ahora, más que nunca, es cuando tenemos que ser, con las llamadas redes sociales, con las WhatsApps, Instagrams y Facebook y cosas de esas, ser valientes y testificar y de hablar de que Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y lo que te pasa es temporal. Confía en aquel que perdonó tus pecados,
y tu vida transformará la situación de un lugar a otro. Primera de Pedro, esa primera epístola que escribió, en el capítulo 5, más concretamente, hay dos versículos, los versículos 10 y 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que me gustó la traducción de cómo está escrita. Y dice así el apóstol: y el Dios de toda gracia, que os llamó a su eterna gloria en Cristo, después que hayáis sufrido un poco, Él mismo os restaurará y os hará fuertes, robustos y estables. A Él sea el poder soberano por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí en la palabra del Señor que hayáis sufrido un poco. Él mismo os restaurará. Pedro aquí no ruega ni expresa un simple deseo, sino que asegura que es el Dios de toda gracia, aquel que nos da toda dádiva, todo buen regalo, toda bendición, y cosa que significa favor y acepción viene de Él. Todo lo bueno viene de Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios tiene compasión de ti, que hoy estás aquí no por casualidad, que has venido porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios quiere hablar a tu corazón. Dice Santiago, el hermano de Jesús, como todos sabemos, en el capítulo 1 y versículo 17, algo muy hermoso. Dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variedad. Dios no es hombre para que mienta. Y si Dios dice que quiere ayudarte, Dios te ayudará. Lo único es que tú tienes que confiar en Él. Tú tienes que depositar tu fe, tu certeza de lo que esperas, tu convicción de lo que aún no ves, lo vas a ver. Y Dios está contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, yo he titulado este mensaje: lo mejor está por venir. ¿Sufrimos? Sí, es cierto. Dice este primer libro de Pedro que nos habla precisamente en esos versículos, en la primera parte, nos habla de sufrir un poco, pero que después veremos la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas a aquellos que hemos confiado en Él. Este libro comienza con promesas divinas. No quiero alargarme, podría hablar mucho, pero si lo leéis en casa, en el capítulo 1, del versículo 1 al 9, empieza el libro hablando de promesas que Dios nos da. Y sigue hacia adelante y termina precisamente en ese capítulo, en el 5, hablándonos de las pruebas y victorias finales. Porque al final, victoria. Y en el creyente tenemos esa esperanza. ¿Enfrentamos la realidad del sufrimiento en la vida? Sí. ¿Andamos por el camino ancho el creyente? Ese camino que todo nos va bien, no pasa nada, gano mucha pasta, estoy trabajando y curro 14 horas, tengo una buena casa. ¿O el Señor nos ha dicho que andaremos por el camino estrecho? El Señor dijo que andaríamos por el camino estrecho y el camino angosto. No estamos exentos de pasar por ninguna prueba. No estamos exentos de que pueda venir algo de lo que no queríamos ni esperábamos. Pero sí estamos confiados en que Dios nos va a bendecir, en que Dios nos va a sacar, en que Dios nos va a ayudar y en que Dios nos está preparando morada celestial en otro lugar mucho más hermoso. Por eso miramos más allá
de lo que tenemos delante. El creyente anda mirando precisamente y camina en horizontal y en vertical. Por eso miramos a la cruz de Cristo, aquel que entregó su vida y que nos está preparando moradas celestiales, casas bonitas donde habitaremos. ¿Hay sufrimiento ahora? Dice el versículo 10. Sí, es cierto. ¿Hay sufrimiento ahora? ¿Pasamos por pruebas? Sí, es cierto. En estos momentos el creyente muchas veces pasa por pruebas. Nadie está exento. ¿Quién puede negarlo? Nadie. Yo no sé de los que estáis aquí. Yo en mi vida he habido sufrimiento, y lo sabéis todos. Yo sé que en algunos de los que habéis aquí lo habéis pasado también. Padres, madres, hijos, vosotros mismos, situaciones. ¿O no es cierto? Pero el sufrimiento empieza, si lo viéramos, empieza desde que el hombre desobedece a Dios. Ahí ya empieza el sufrimiento. Ahí, desde el primer libro, desde el Génesis, empezamos a ver cómo el hombre y la mujer ya sufrió. ¿Qué dice en Génesis capítulo 3, en los versículos del 15 al 17? Ya nos empieza a hablar el principio de la Biblia, de esos 66 libros, ya empieza a hablar de la desobediencia que el hombre tuvo con Dios. Y Dios tuvo que tomar un veredicto. Y ahí entra ya y vemos parte donde el hombre y la mujer empieza a sufrir. Dice así la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comas, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vemos que desde el principio ya empieza el sufrimiento por desobedecer a Dios. Seguimos hacia adelante, no vamos a entrar, podríamos analizar muchas cosas, pero qué maravilloso fue antes de la caída, ¿no? Cuando Dios crea el mundo, cuando Dios hace todo lo que hizo, Dios todo lo hizo bueno. Si nos fijamos en una flor, veremos lo bella que es. Si nos fijamos en las montañas, veremos lo precioso que es. Si vemos las noches estrelladas, son maravillosas. Dios todo lo hizo bueno. Por eso es tan hermoso poder entender y creer que hay un Dios creador que todo lo creó para nuestro bien, para que nosotros pudiéramos disfrutar. No había en aquel entonces ni enfermedad, ni tristeza, ni muerte. Todo esto viene posterior al desobedecimiento de Dios con el hombre. Del hombre con Dios, perdón. Viene y entra todo esto. Entonces la gente, el mundo, las personas, cuando les hablan ahora de COVID, etc., tienen terror porque solo piensan en muerte, en enfermedad, en dolor. Y la cosa es diferente cuando de verdad podemos entender que eso existe, pero estamos en manos de aquel que creó todo lo hermoso, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Lo vemos desde otra perspectiva, hermanos. También hay sufrimientos que hubo y hay y siguen habiendo a causa de alguien que existe, que a veces no lo nombramos, que en las iglesias se nombra poco, se dice, pero que está ahí, que es nuestro adversario. Todos sabemos que el enemigo, Satanás, está pendiente de hacerte pensar, entender, creer que lo que haces, lo que piensas, lo que dices, lo que has hecho,
te va a salir mal porque tú eres malo. Y en el nombre de Jesús lo desterramos. Porque Dios es más grande y Dios lo venció en la cruz. Vencido está. Y por mucho que quiera hacernos, nos va a intentar, nos va a profundizar y nos va a decir muchas cosas que quiere que nosotros caigamos en ese pensamiento aterrador de sufrir, de que es cierto, de que es verdad, de que no valgo. ¿Y qué dice el mismo Pedro, aquel hombre íntegro, aquel hombre en este primer punto que estamos viendo del sufrimiento? Nos dice claramente en el versículo 8 y en el versículo 9 del capítulo 5, dice, sed sobrios, ¿no? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y devorar es comer con ansiedad. Pero cuando leemos esta palabra, buscamos y decimos, ¿y qué es sobrio? Porque se lee así muy rápido. Sobrio es que tenemos que ser moderados, discretos, en especial en comer o beber, en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres. Tenemos que ser moderados y discretos ante una sociedad corrompida, ante una sociedad palabrotera, ante una sociedad avasalladora, ante una sociedad que nos intentan pisar por ser los primeros, que en los trabajos nos van a hacer y nos van a dar porque yo voy a ser más, etcétera, etcétera. Tenemos que saber responder con moderación y con educación. Y el creyente estamos llamados a ser moderados y discretos. Y dice, velad. Y por ello tenemos, queridos hermanos, que estar velando significa estar despiertos ante el ataque que el enemigo va a poner. Va a querer que suframos, va a querer que caigamos, va a querer que pensemos. Pero si nosotros, como cuando Pablo se presentó ante Félix, dice que lo acusó de rebelión, de que rompía la sociedad. ¿Y cómo contestó el apóstol Pablo? Pablo era un hombre enérgico. Pablo podía haber contestado, porque a mí ¿qué me tienes tú que decir si yo? Dice que contestó suave, moderadamente, y le dijo, tú lo sabes, tú sabes quién soy yo. Hermanos, cuando nos vengan ataques, cuando nos digan es que vosotros, tenemos que contestar tranquilos, apacibles, mirando a los ojos y con amor. Y el amor todo lo puede y todo lo vence. Hay otros aspectos también de sufrimiento, evidentemente. Seguimos hacia adelante y dice que ha habido persecución de los creyentes a través de los siglos. Y es la aflicción que muchas veces tenemos y nos pasa. Y no estamos exentos, por muy creyentes que seamos, que es por nuestros seres queridos. ¿Quién nos sufre por sus hijos? ¿Quién nos sufre por sus padres? ¿Quién nos sufre muchas veces por una enfermedad que está pasando a algún familiar? Pero hermanos, para eso dice la palabra del Señor que te postres, que te arrodilles, que ayunes, que ores y que pidas a Dios fortaleza y Él te la dará. Es verdad que no estamos exentos de pasar por ese dolor, no estamos exentos de sufrir por los seres queridos, y es normal, pero para eso hay que arrodillarse y decirle, Dios mío, tú sabes esa enfermedad, tú sabes lo que estoy pasando, te lo entrego a ti, descanso en ti. Y es difícil, no es fácil, a mí me cuesta, y mucho, pero cuando lo haces, ves cómo sales de tu habitación, como dice la palabra, renovado en el Espíritu. El Espíritu Santo te levanta y te da fuerzas. Yo no sé cuál es el presente campo que tenéis actualmente. Yo no sé cuál puede ser el sufrimiento que pueda haber en vuestra vida. Pero el apóstol Pablo,
en la carta que escribió a los romanos, en el capítulo 8 y versículo 18, dice algo que nos da la respuesta a todo esto que estamos viendo en el primer punto. Y dice el apóstol Pablo, un hombre que sufrió persecuciones, cárceles, de todo, azotes. Y dice en su carta a los romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso. ¿Estás pasando por aflicciones? ¿Estás pasando por el sufrimiento? Piensa en que Dios tiene algo mejor. Piensa en que Dios nos exhorta en esta mañana a que busquemos su rostro cara a cara, como dice Marcos Vidal, y que busquemos la respuesta en su palabra. Su palabra tiene poder. Dice que la gracia, el regalo que Dios tiene para nosotros es suficiente. Con eso nos basta. Y dice claramente en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, hermanos, somos fuertes, porque somos más que vencedores. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí hoy, ¿estás pasando por momentos de sufrimiento? ¿Estás pasando por momentos de debilidad? Busca a Dios. Lee la Biblia. Dile a tu amigo, a tu amiga que te lea la palabra, que comparta un día por semana contigo, que podáis buscar, que habléis con Dios. Orar es hablar. Y a veces nos hacemos introvertidos en vez de ser extrovertidos. Y con Dios hay que ser extrovertido. Hay que hablar, exponerle y decirle claramente, me pasa esto, me pasa aquello. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué me dices tú? Y Él responde. Y Él responde. Porque Dios vive. Cristo vive. Cristo ha resucitado. Y el Espíritu Santo, aquellos que hemos creído en Él y mora en nosotros, nos dice con sonidos indecibles y nos dice y nos habla muchas cosas que a veces, si prestamos atención, nos levanta. Búscalo. La segunda cosa que veo en el versículo 10, el segundo punto, es que más tarde veremos la gloria. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. No habla de por siempre. Hay un límite de tiempo para todo sufrimiento. En el capítulo 1, versículo 6, lo podemos ver. Y voy a adelantar porque si no, nos llevaremos todo el tiempo. Pedro vio la gloria de Dios. Pedro vio la gloria de Dios en la transfiguración. Cuando estaba allí, en aquel lugar, vio la gloria de Dios. Cuando tú te has convertido, cuando damos nuestra vida al Señor, cuando damos una vuelta entera, cuando empezamos una nueva vida, Cristo nos transfigura, Cristo nos cambia. Y si nos cambia, rompe las cadenas del pecado. Y si rompe las cadenas del pecado, es para que empecemos una nueva vida. Y si empezamos una nueva vida, tiene que reinar en nosotros el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre. Y a mí me cuesta mucho. Y cada día de mi vida estoy luchando por ello. Y aquí hay personas que me conocen, que han trabajado conmigo y lo saben quién soy. Y Yolanda sabe, y Miriam lo sabe, y aquí yo no me niego a nadie. Hay mucha gente que me conoce y me cuesta, pero lucho cada día por ello. Trabajo para ello, para que Dios de verdad transfigure mi vida. Dios nos da promesas para ello. Dios no queda callado y habla en su palabra y nos dice y nos contesta. ¿Y qué dice el Señor? Nos dice que todo esto es temporal. ¿Por qué? Porque dice, voy a preparar lugar para vosotros.
Qué bonito. El apóstol Juan, aquel apóstol amado, en el versículo 14, en los versículos del 1 al 3, nos habla que el mismo Señor dice que Él partió, nadie me quitó la vida, yo la puse por vosotros, Él la ha puesto por nosotros y se va a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No es una esperanza bonita? ¿No es una esperanza para aquel que no cree decir, yo quiero también estar en aquel lugar? Yo quiero ver esa gloria donde Dios me promete que vaya a estar, donde voy a volver a ver a mis seres queridos, donde voy a celebrar por una eternidad la canción de gloria. La nueva Jerusalén descenderá, veremos, subiremos, estaremos. ¡Qué gloria más hermosa, Señor! Si a mí me lo volvían a decir, me volví a convertir. Qué cosa más bonita, Señor. Dice el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, aquel hombre que sufrió, que padeció, cuando le escribe una carta a un pueblo, a los filipenses, en el capítulo 1 y versículo 3, 23, Filipenses 1:23, dice algo muy hermoso y les está escribiendo aquella carta y les dice a los filipenses algo que es maravilloso, que dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchas veces la gente que decimos que nos rodea, por no decir el mundo, la gente que está con nosotros, tiene terror a la muerte. La muerte produce terror, miedo, atrocidad. Por eso precisamente ahora cada vez más los listings y los listings y las pomadas, y nadie quiere envejecer. Y tenemos miedo, terror a envejecer. Porque la muerte nos produce terror. Pero si supiéramos que de verdad hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, que es un paso de aquí a mejor, sería muy diferente. La vida no sufrirías tanto, no la verías de ese color negro, oscuro, donde el túnel no ves más aquí, sino que verías que más allá hay algo que te está esperando mucho mejor. Y será por siempre y para siempre. Por tanto, nuestro futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Y si quieres, te vas al último libro de la Biblia, y si no la tienes, como te decía, se lo dices al amigo que tienes al lado, pides una, que aquí seguramente habrá, si no te traeremos, y te vas al último libro, Apocalipsis, capítulo 11, de los versículos 10 al 27, y verás la nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que hay allí? Calles de oro, ciudad llena de perlas, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde toda lágrima se enjugará. Esos llantos, ese terror de que tras la muerte todo se pierde, ya no hay nada. No, Señor, no es cierto. Es que todo tiene arreglo en esta vida menos la muerte. No, Señor, no es cierto. La muerte tiene arreglo. Cuando confías en el Señor, cuando crees en que Cristo dio su sangre por ti, cuando Él te lavó de tus pecados. El tercer punto es ver que en nuestro sufrimiento Dios nos está preparando para su gloria. Dios nos está preparando para su gloria mediante el sufrimiento, mientras que pasemos por este trance. Pero Él nos va preparando, Él nos va haciendo maduros, Él nos da perfección cuando nos va haciendo cada vez más maduros, cuando cada vez vamos entendiendo mejor la posición de lo que Él hizo, de lo que Él vino, a qué vino y a qué vendrá. Eso es maravilloso, cuando poco a poco vamos creciendo en estatura de madurez espiritual. Cuando poco a poco, y eso se obtiene cuando uno come de la palabra. Pero si yo toda la semana la tengo en la estantería y solo llego a mi casa para merendar y ver películas, eso es diferente. Pero cuando uno tiene tiempo para comer, crece. Y Dios habla. Él nos da la perfección también, Él nos está estableciendo y nos edifica mediante nuestra fe. Cuando cada vez vemos y estamos más convencidos
de que lo que no vemos lo veremos y de que un día será realidad todo aquello que nos hablan y nos dicen. Querrán apartarnos de la sociedad, querrán decir que no servimos, querrán hablar, pero nadie podrá cerrar tu boca. Donde te encuentres, tú podrás hablar con Dios, cantar a Dios y expresar a Dios lo que hay en tu corazón, por mucho que quieran cerrarnos la boca. Y nuestra fe nadie nos la quitará, porque Él nos está fortaleciendo. Él cada día nos hace más fuertes, hermanos. Él nos hace partícipes junto con los sufrimientos de Cristo de algo glorioso. Participaremos de su gloria. Y el sufrimiento muchas veces, en muchas ocasiones, es para ver mejor, con más claridad y parecernos cada día más a Jesús. Nuestra meta debe ser estudiar, leer, ver, entender y comprender cada día más quién es Jesús, aquel que vino a salvarnos a todos nosotros. Por eso, el último de los puntos es que el sufrimiento de este mundo no va a poder compararse con la gloria que vendrá después, hermanos. Es lo que os he estado diciendo todo el rato. Somos llamados a su gloria eterna. Pablo pone mucho énfasis, y en Romanos, en el capítulo 8, los versículos del 15 al 18, nos lo dice claramente, de que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Somos herederos y coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Tenemos una herencia incorruptible, donde ni el orín ni la polilla corromperán, donde nos está esperando. El Señor nos está esperando. Sufrimos con Él, padecemos vicisitudes, pasamos por el camino estrecho, pero con Él reinaremos al final. Eso es lo bonito, que Él es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Y eso lo entendemos perfectamente. Gemimos ahora, padecemos ahora, no entendemos muchas cosas, pero sí sabemos que Él nos ha prometido que la gloria vendrá más tarde. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4 dice que el Señor enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. ¿No es bonito que pienses que ya no habrá más dolor? ¿No es bonito saber y entender que la gloria vendrá? Que el Señor enjugará toda lágrima, que el Señor te está esperando y te dirá: buen siervo y fiel, pasa. ¿Comprendemos ahora el sufrimiento desde otra perspectiva? ¿Lo vemos desde otra razón? ¿O seguiremos siendo quejosos, quejicosos y participando de decir sí, es verdad, y uy, qué pena y qué dolor? ¿Y seguiremos dándole la corriente y vidilla a todas las personas? ¿O ensalzaremos nuestra voz a partir del día de hoy diciendo: pero si confías en Dios hay una esperanza? Porque la gloria venidera está mucho más allá de nuestra comprensión. Por lo tanto, eso hay que hacérselo ver, entender y sobre todo demostrar a la gente. Cuando a la gente le demostremos que el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, entonces el mundo creerá. Cuando nos vea diferentes a la realidad social de la nueva normativa y todas las pip que nos quieren decir. Dios está por encima de todo ello. Dios está por encima de todo lo que nos quieran pintar, hacer creer o meter en el redil que ellos quieren. Concluyendo, queridos hermanos, toda la ganancia y toda la gloria terrenal es temporal. Lo eterno es lo que vale, hermanos. La eternidad, la gloria con Dios. Su gloria y su dominio
es siempre, para siempre y por siempre. Santiago capítulo 1, versículo 12, y con esto quiero acabar, queridos hermanos, dice: felices es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Resistiremos? ¿Nos probarán? ¿Pasaremos? Sí. Pero también podremos decir: Dios te bendiga, Dios te ama, Dios tiene una corona para ti si confías en Él como tu único Salvador. Queridos hermanos, que el Señor nos haga valientes, que el Señor nos haga embajadores, que el Señor nos haga representantes suyos aquí en la tierra, con amor, con paz, con mansedumbre y sobre todo no cerrando nuestra boca, siendo valientes, que el mundo se entere que Dios vuelve y que Cristo viene pronto. Que a Él sea la gloria, la honra y el poder. Que Dios os bendiga.